buenas noches, buenos días, depende de la hora que vean esta conversación. Eh, Nuevamente, gracias a Mateo Hernández por aceptar esta invitación. Ángela María y Felipe, colegas del proceso de desescolarización colaborativa, están resolviendo un asunto técnico, pero están ahí en la conversa. Y pues esto también lo hacemos desde el proceso de investigación-acción sobre educaciones alternativas y educaciones sin escuela, el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, bueno, Mateo, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Bien? ¿Contento? Bien, muy casero. Bueno, bien, bien. Nos decías hace un momento antes de iniciar la transmisión eso, que estás aprovechando la llamada pandemia. Bueno, gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Vamos a conversar sobre crianza, aprendizaje, educación, pero pues hay un número grande de personas que no nos perdonarían que no atendiéramos así fuera rápidamente uno de los temas que se están moviendo en estos días. Voy a poner rápidamente un contexto para preguntarle el parecer a Mateo. Hace algunas semanas la revista Semana hizo una interesante entrevista al proceso de aprendizaje de Mateo, de educación. Lo tituló un experto en biodiversidad que nunca ha pisado un salón de clases, ni de un colegio, ni de una universidad. Hemos divulgado esa entrevista, muchas personas interesadas en esa entrevista. Esa es una de las razones por las cuales le propusimos a Mateo esta conversación, para profundizar aspectos sobre aprendizaje, sobre el proceso de aprendizaje, cómo ha aprendido Mateo, que pues el espacio de la entrevista y tal vez la especialización de la entrevista no permite esas profundidades. A raíz de esa entrevista, el presidente del gremio de biólogos en Colombia envía una comunicación al Instituto Humboldt, ya que en la entrevista se dice que el Instituto Humboldt ha contratado los servicios de Mateo como experto en biodiversidad desde hace años. Y esa comunicación del presidente del gremio de los biólogos dice un poco el reclamo que cómo así que está contratando una persona que nunca ha pisado un salón de clases, que dónde están las certificaciones, dónde está la tarjeta profesional, dice esa comunicación. También nos hemos encargado de divulgar esa comunicación. Y de forma más reciente, el Instituto Humboldt hace pocos días, 2 o 3 días, hace una respuesta bastante interesante desde mi perspectiva, un poco tímida, pero bastante interesante, porque reivindica el aprendizaje empírico, lo que ellos llaman empírico, las personas que no se han aproximado a estas otras maneras de entender el aprendizaje y la educación hablan de aprendizajes empíricos. Y en estos días he estado conversando con diversas personas que están interesados en el tema, inclusive proponiendo unas acciones de movilización social en torno a esta discusión, que dicen entonces qué pasa con todo el conocimiento ancestral de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de los campesinos. O sea, vamos a seguir desconociendo todo ese tipo de sabidurías y conocimientos concretos en diferentes campos del saber. Entonces, rápidamente, Mateo, ¿cuál es tu parecer sobre esa reacción del gremio de los biólogos, de tus colegas? ¿Qué opinas de esa reacción, como algunos la han denominado, bastante excluyente, autoritaria, del gremio de los biólogos, y el muy interesante comunicado, aunque de mi perspectiva tímido, del Instituto Humboldt sobre el conocimiento empírico? ¿Qué consideraciones tienes sobre eso, Mateo? Pues yo creo que en el fondo muestra como un poco ese encuentro, ese choque que hay a veces entre pues dos formas de hacer las cosas. Hay unas maneras de hacer las cosas que siguen mucho las formas. Yo siento que hay otras que siguen más bien es como algo más orgánico. Pues yo creo que ambas se necesitan también. No voy a decir
que uno necesita solamente una manera de hacer las cosas y no la otra. Pero creo que afortunadamente también vivimos en un mundo que después de, pues, no sé, como después de volver demasiado artificiales muchos sistemas, de decir que la educación solamente podía hacerse de tales y tales maneras y siguiendo tales y tales procedimientos, creo que pues llevamos ya una década muy interesante, toda la que ha pasado, donde pues todos esos saberes ancestrales que menciona Erwin cada vez toman más importancia, donde pues los aprendizajes que uno mismo hace, los aprendizajes empíricos empiezan a tomar muchísima fuerza de nuevo. Y bueno, pues no quiero meterme como en el fondo a darle muchas vueltas, pero yo creo que es el encuentro entre esos dos mundos y pues es muy interesante porque pues de ahí pueden salir muchas cosas y yo creo que pues que ahora los años que vienen, pues este es un camino que ya se viene dando de que la educación puede tomar muchas formas, que el conocimiento puede tomar muchas formas y pues eso no va a ir para atrás, eso va a seguir andando y bueno, no sé, eso opino. Gracias, Mateo. Sí, vamos a volver a conversar sobre ese tema, pero no hoy. Porque va a suceder más, va a suceder más en esa importante discusión que además hay que, en el buen sentido de la palabra, hay que aprovecharla. Además de apoyar a Mateo, hay familias, hay redes que están organizándose para manifestarse en esta discusión. Pero tal vez lo invitaremos a otra conversación específicamente sobre eso, Mateo. Bueno, ya parece que Ángela María y Felipe han resuelto los asuntos técnicos, están acá y nuevamente gracias a Andrea Castaño de las Educaciones Alternativas de Cali Valle, que es la persona que hace posible que esto sea viable técnicamente y además la persona que dialoga con la audiencia. Ángela y Felipe, Buenas noches, gracias. Mateo, buenas noches. Muchas Buenas gracias por aceptar noches. esta invitación. Hola. Casi no logramos conectarnos, pero bueno, se pudo por fin. Tenemos aquí varias preguntas porque hemos estado también pues siguiendo un poco la pista de tus entrevistas, de lo que ha pasado con lo que comentó Erwin de lo de la carta, pero y también un poco que recogemos preguntas de mucha gente que también nos cuestiona, también nos pregunta sobre este proceso tuyo. Y quisiéramos como arrancar con la primera pregunta que tiene que ver con el tema de la crianza, ¿no? De tu crianza, de esa crianza, ¿cómo influyó en tu aprendizaje, o sea, en todo este proceso y ese recorrido para que nos contaras un poco qué sucedió desde muy temprano en tu vida, ¿no? Es que generalmente hay muchas personas que creen todavía que la crianza, la vida y el aprendizaje son diferentes, ¿no? Se dan de manera como en espacios diferentes. Entonces sí nos parece muy importante ese factor crianza como un factor de base fundamental para un aprendizaje propio, ¿no? En ese sentido, para Mateo, ¿cómo influyó el aprendizaje, ¿no? Esa crianza que tuvo. Bueno, pues supongo que ya los que están viendo pues la entrevista sabrán que pues fui educado en casa, nunca pisé un colegio y pues los profesores eran mis papás. Tengo una hermana que es un año y medio menor que yo y un hermano que es como un año y medio mayor. O sea, somos todos súper seguidos y nosotros tres con mis papás pues éramos un hogar de 5, primero viviendo en Bogotá y después en Subachoque, en una finca. Mis papás siempre soñaron con vivir en el campo y finalmente cuando yo tenía 12 años cumplieron el sueño de comprar la finca. A los 13 nos fuimos a vivir allá y viví en la finca con mis papás hasta los 23 años. Allá pues con mis hermanos pues fuimos yéndonos a vivir a Bogotá y bueno, ahí empezó como una etapa de como ya de vivir lejos de los papás. Pero entonces para mí, no, pues influye un montón. Yo pienso que la forma como fui educado es, o criado, no sé qué palabra usar, pero
pero es como haber crecido en un país extranjero, pienso a veces, como un país de 5 personas. Pues, porque mis papás también son, pues, muy particulares. Yo digo que son los ermitaños. Si uno quiere conocerlos, no los va a conocer por casualidad yendo a alguna reunión en Bogotá. Nunca los va a ver. Ellos van a estar en la finca, en Subachoque, y pues siendo como unas personas que tenían como unas necesidades sociales tan pequeñas y aislándose tanto, pues realmente a veces cuando yo crecí veía algunos primos, cuando vivíamos en Bogotá teníamos vecinos con los que jugábamos fútbol, pues unos niños vecinos, pero no hubo mucho contacto social, fue más bien como esporádico. Entonces, no sé, yo pienso en eso, pienso en que muchas personas cuando me conocieron después que ya salí del closet, como que salí de la finca y empecé a vivir en Bogotá no sé, como entrar en contacto ya con personas de otros hogares, criadas de otra manera. Yo me sentía a veces como un poco extranjero, como si viniera de otro país y tuviera que aprender ahora pues ciertas formas, ciertas maneras. Incluso decían que yo pues tenía un acento, seguramente todavía lo tengo un poco, como un acento pues muy interesante, como ¿de dónde es? Me decían, ¿usted de dónde es? Es que usted no es colombiano. Y yo pues no, la verdad es que sí soy colombiano y pues viví en Bogotá toda mi infancia y no he vivido afuera, pero claro, vivía afuera. Mateo, permíteme puntualizar un poco sobre lo que estás diciendo. Yo contigo me enredo porque no sé si hablarte de tú o de usted, pero bueno, creo que te voy a hablar de tú. Como quiera. Gracias, Mateo. ¿En algún momento tu mamá o tu papá les preguntó o te preguntó a ti específicamente si querían ir al jardín o querían ir al colegio? ¿Algún momento les consultaron? ¿Ellos les consultaron? No. Eso que dices que no, ¿cómo lo interpretas hoy en día? Permíteme, hace unos años, de estos años de estar construyendo cierta parcería contigo, tuvimos una conversación muy interesante en una cafetería y en un momento de esa cafetería surgió la conversación de cómo van a acompañar a sus hijos, ¿sí? Tienen 2 hijos ustedes con tu compañera, sí, ¿no? Y entonces yo te preguntaba que si le iban a consultar a los niños si iban a ir o no ir al colegio, ¿no? En ese momento ustedes no habían decidido lo que entiendo que ya decidieron que no fuera al colegio, pero ustedes sí le van a consultar a sus hijos si quieren ir al jardín o quieren ir al colegio o va a ser también impuesto, como fue impuesto a ustedes por parte de su mamá o su papá. Pues bueno, de esa conversación que menciona Erwin fue bien interesante, porque como que me empezó a hacer pensar en las imposiciones, precisamente. Puede que yo haya vivido como una vida muy impuesta sin darme cuenta. Y una educación en casa, una crianza en casa impuesta sin darme cuenta. Para mí era tan natural como que me dijeran que por ser humano me fue impuesto respirar aire. O sea, pues si alguien me lo dice, digo, puchas, pues sí, porque si dejo de respirar me va a morir. Pero no me había dado cuenta y con Erwin tampoco me había dado cuenta antes de hablar con Erwin pues de que muchas cosas en la casa fueron impuestas. No hubo una consulta, no fue un proceso democrático de preguntarnos ustedes qué quieren esto, quieren lo otro, o ya llevan cierto tiempo. Entonces, hubo una serie de imposiciones y yo creo que desde el momento en que me doy cuenta, pues también sé que la educación de Arturo y de Martín, de mis hijos, pues seguramente va a seguir patrones de mi educación, pero no puede ser la misma, no puede ser la misma educación que yo recibí, empezando por esta misma pregunta. Yo sí creo que si en algún momento Arturo o Martín me llegan a decir que no quieren la casa y que quieren estar en el colegio, pues toca pues, respetar la opinión, o sea, hay que buscar maneras. Pero también me parece interesante la palabra imposición por la manera como cada persona la toma.
Es que todos los humanos somos tan diferentes y yo pues no conozco detalles, por ejemplo, de cómo fue el hogar donde creció Erwin, pero yo siento que las sensibilidades y las experiencias de cada persona son muy diferentes y yo, si a mí me preguntan, fue imposición, o sea, yo lo sé, o sea, si me dicen que fue imposición en el sentido que yo no tenía alternativa, simplemente apareció eso y era mi vida, lo fue. Pero si usamos la palabra imposición como que hubo lucha, que hubo sufrimiento, que hubo deseo de estar en otro lado, no la hubo nunca. Éramos unos seres perfectamente felices en un momento y en un sitio. Era, no sé, yo digo que de pronto era la dictadura perfecta, digo con un poco de humor negro, porque era las cosas eran de una manera y se hacían de una manera, pero a nosotros nos parecía bien. No sé si es que éramos muy bobos o muy afortunados o muy dóciles, pero digamos, cuando yo recuerdo mi crianza es con cariño. Ahí, pues bueno, puedo hablarles también de cosas que recuerdo con menos cariño, pero en general la idea, la opción única que había, que no era opción, sino era esa existencia que me tocaba respirar, para mí era mi vida y es lo que hizo que sea lo que soy ahora y la recuerdo con plenitud. No hubo lucha, ni frustración, ni, no sé, nada de lo que aparentemente implicaría la palabra imposición. Mateo, y entonces ahí, cuando te refieres a que no hubo imposición, ¿no? Entonces, ¿cómo te refieres a eso, al aprendizaje y todo tu proceso ahí en el encontrarte con el tema natural, con el ambiental, con el tema del ambiental, de los animales, de las plantas? ¿Cómo fue llegar ahí? O sea, ¿fue una exploración tuya que te dejaron, te permitieron, o dentro de lo que hablas tú de la imposición? ¿A qué te refieres cuando fue algo impuesto o una dictadura perfecta? ¿Qué fue lo que para ti, o sea, qué fue lo impuesto o lo no impuesto, no? Sí, que conste, la palabra y el concepto de imposición, como yo lo entiendo, creo que es totalmente diferente de como lo entienden ustedes. O sea, y a eso me pasa, también yo creo que es una cosa de ser educado en la casa, la manera como yo entiendo el mundo, a veces es distintísima de cómo siento que muchas personas alrededor mío, como que todos van para un lado y yo voy para otro. Eh, entonces, bueno, no me desvío y voy al grano. Mi interés por la naturaleza, yo creo que sí no tiene mucho que ver con la crianza. Ese sí es mío. Yo siento que cuando ves los niños, es asombroso cómo los niños, pues uno es una mezcla de muchas cosas. O sea, ¿qué es un ser humano? Pues es una construcción. Uno también es lo que otros van construyendo alrededor de uno, pero es impresionante darse cuenta también cómo nace un hermanito y después, pues Arturo, pienso, nace Martín y yo los veo y son dos personajes, hijos de una misma mamá, un mismo papá, están en esta misma casa y claro, comparten muchas cosas, pero son distintos, son dos personas completamente diferentes. Ellos son ellos. Y en mi casa eso se notaba muchísimo. Mi hermana era una persona y mi hermano otra persona y yo otra persona. Y al único al que le encantaba la naturaleza, así, con esa pasión como era a mí, ni siquiera a mi mamá, a mi papá. O sea, yo siento que pues llega un punto donde uno también como hijo vuela por un lado y los papás de uno pues lo ven a uno posiblemente pues no sé, como que lo acompañan a uno hasta donde pueden acompañarlo, pero uno también se va para otro lado. Mi mamá pues veía que yo dibujaba, o sea, mis primeros juegos eran gatear y ponerme mantas encima y mis manos, yo cogía mi mano y la cerraba así como si fuera la patica de un animal y me ponía a andar en el suelo como un jaguar, un tigre, quería ser como un depredador, quería convertirme en una gallina poniéndome una ruana encima y aleteando con ella. Eh, y eso, dibujaba muchísimo y entonces dibujaba animales y animales y animales y mi mamá al ver que dibujaba tanto, pues ella me cuenta que quería como, le gustaba mucho el mundo del arte y los artistas, decía, no, este chino que, bueno, me salió artista, entonces vamos a comprarle un libro de animales para que pinte más y en vez de ponerme a ser artista, no, ya ese libro era increíble y todavía lo tengo.
un libro con ilustraciones y fotos a color de animales de todo el mundo, pues me ponía todos los días, le pedía a mi mamá que me lo pasara, desde que tenía, no sé, como 6 años, 7 años, y todos los días lo veía, recorría los mapas con el dedo, me quedaba mirando por la ventana, veía un pájaro que aterrizaba y que yo sabía que era distinta a todos los pájaros que uno veía normalmente. Eh, Como que en Bogotá, esos primeros 12 años en Bogotá, desde pues, la ventana de un apartamento, ya era clarísimo que lo único que, pues no lo único, pero mi interés principal, mi motor, era estudiar los animales y las plantas. Y pues digamos, lo impresionante es que eso no ha cambiado. Hoy tengo 40 años y pues sigue Mateo, siendo lo que me mueve. Mateo, permíteme y trato de buscar una profundidad ahí en eso que estás diciendo. O sea, las teorías del aprendizaje y las teorías y prácticas del aprendizaje que llevamos bastantes años estudiando establecen que cuando los seres humanos pueden conectarse o mantenerse conectados con sus verdaderos entusiasmos y sus motivaciones intrínsecas ciertas, pueden hacer un tránsito por la vida mucho más deseable, pueden vivir mejor. Entonces, parece que lo que nos estás diciendo es, desde siempre, desde que recuerdas, estás conectado y lo has dicho de diferentes maneras y lo hemos estado conversando durante varios años y has estado dispuesto a avanzar en esta reflexión, conversación sobre cómo aprendemos. O sea que has mantenido esa conexión. Ahora, esto lo voy a relacionar con lo de la imposición. Pues es evidente que entonces la imposición de tu mamá y tu papá fue mucho menor que otras personas. O sea, como tú lo sabes, porque eres una persona muy inteligente y muy observadora de la realidad social, hay una serie de personas que son abogados porque la mamá y el papá les impusieron que fueran abogados, ¿no? Yo llevo recogiendo muchos relatos durante años de trayectorias de aprendizaje y educación. Para mencionar rápidamente algo que en ocasiones lo planteo en actividades que hacemos. Un médico colombiano muy exitoso hoy en día en Europa, que a través de este tipo de exploraciones me compartía que él cuando terminó el bachillerato quería estudiar era derecho, pero su papá no lo dejó. Y luego quiso estudiar psicología y su mamá no la dejó. El papá y la mamá le dijeron que estudiara medicina y se hizo médico y es hoy en día aparentemente un médico exitoso en Europa, pero vive triste, muy triste, porque realmente él, su vida quería hacerla de otra manera. O sea, hay grados de imposición. Entonces, en términos concretos, ¿cómo recuerdas esa negociación con tu mamá y tu papá? Porque nos decías hace un momento que si fuera por tu mamá y tu papá, eran otras cosas lo que le interesaban a ellos. ¿Qué les interesaba a ellos? ¿Qué le interesaba a tu mamá y a tu papá? ¿Cómo lo organizaban? ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la mañana. Recibías clases de tu mamá y tu papá y luego te dedicabas a tu entusiasmo, a tus verdaderas motivaciones intrínsecas. ¿Cómo era esa negociación? ¿Cómo lograbas agenciar tus entusiasmos y tus motivaciones en torno a eso de las pezuñas desde niño que estabas conectado con los animales y cómo era esa realidad día a día con un papá y una mamá que tenían agenda para sus 2 hijos y su hija? Pues, a ver, los intereses de mi mamá puede que si vayan un poco más por mi onda. Mi mamá le gusta mucho la naturaleza, los bosques, le gustan las huertas, siempre soñó con tener una finca, con recoger verduras y con comerse. Mi mamá es muy de comerse, como de producir y comer, como de cocinar también y de la comida saludable. Yo creo que por esa herencia del lado de mi mamá, pues viene mucho de la sensibilidad a la naturaleza. Mi papá es bien distinto, mi papá es como mucho más como inorgánico de alguna manera. Él es el del mundo de los números, astronomía, matemáticas, programación de computadores. Como que los intereses de ellos van un poco por esos lados. Y bueno, a ambos les encanta estudiar y los libros. Entonces, bueno, en ese contexto, pues nosotros los primeros años, yo recuerdo los primeros 6, 7 años,
no hubo realmente clases, o sea, como un horario no existió en la casa. Hubo momentos de aprendizaje, aprendimos pues a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a contar, no sé, aprendimos cosas, pero no hubo clase de nada, no. Había eso, yo me imagino que mis papás iban siguiendo los momentos, los instintos, las necesidades del momento y pues nos fueron enseñando montones de cosas, porque uno de los primeros 7 años de vida yo creo que uno aprende las bases de todo. O sea, pero sí les enseñaban, Mateo, les enseñaban. Sí, O sea, había nos enseñaban, pero de una manera, es que yo no me acuerdo también, no me acuerdo muy bien cómo era. Mi papá dice muy humorísticamente que nosotros aprendimos a leer solos y yo me pregunto cómo eso es posible. Ahora que estoy viendo a Arturo y a Martín, empiezo a entender por primera vez como que un pedazo de la vida que tengo borrado, pues de antes de que tuviera, no sé, 5 años, lo veo reaparecer en ellos y empiezo a entender un pedacito que me falta de cómo empieza un ser humano y asombrarme cómo una persona es capaz de crecer. No debería asombrarme tanto porque si yo siembro cualquier semilla de un árbol, es obvio que va a crecer un árbol. O sea, es que no cabe la más mínima duda. Y si uno tiene una semilla de humano y uno la deja crecer en un ambiente favorable, es obvio que va a formarse un humano. Y si ser humano es convivir con otras personas, y si ser humano es saber comunicarse, y si ser humano, no sé, es querer aprender cómo es todo, pues así van a crecer los niños. O sea, no, es impresionante y pues a veces un poco triste que se nos olvide eso, pero es hermoso cuando lo redescubre. Y entonces mi papá decía que mi hermano aprendió a escribir con un libro de Kino que no tenía palabras. Y yo, ¿pero qué es eso? O sea, no entiendo nada, pero ya empiezo a entender un poco mejor. O sea, o sea, yo creo que sí tuvimos una dirección, pero no sé cómo llamarla porque no era, es muy difícil, o sea, es como una dirección no tan dirigida o una intención no tan intencional. Estaban ahí y nos mostraron cosas. No puedo hablar mucho de esa primera etapa, pero sí sé que desde los 7, también hubo una parte muy formal que arrancó desde que teníamos, no sé, 6, 7 años. Mi papá compró unos libros de texto, pues de matemáticas, y empezamos todas las tardes a tener una clase de matemáticas con él, donde nos sentábamos 3 horas, 5 días a la semana, o sea, bastante escolarizado de una manera, pues no sé, como una formalidad de que durante X días a cierta hora había una cosa y pues eso sí no había opción de decir no vamos, pero de nuevo, nunca lo peleamos, para nosotros era parte de la vida, era el momento de hacer eso, así como existe el momento de sentarse a la mesa, no éramos rebeldes natos. Entonces, hubo ese momento con mi mamá, hubo también a partir de ese momento, un momento por la mañana donde teníamos una clase de pronto de cómo escribir, pues de caligrafía, o no sé cómo se llama eso, de más adelante de latín. A mi mamá le encantaba el latín, entonces pues la gramática que yo sé, yo nunca hubo gramática española, es gramática latina, pero en últimas es la misma cosa. Entonces pues esa era nuestra clase de gramática. Las de mi mamá eran más relacionadas con los idiomas. Casi siempre era 1 o 2 materias, podríamos llamarlas, por la mañana con mi mamá y por la tarde con mi papá, matemáticas. Eran 2 horas por la mañana de estudio, pues con mi mamá, y 3 con mi papá. Mateo, ¿y en qué momento, en una entrevista que también leí, escuché, hablabas de ese horario, ¿no? De ese horario que de alguna manera escolarizado tus padres muy intuitivamente, me imagino, también arrancaron a darles una enseñanza ya más organizada y estructurada. Y en algún momento tú pronunciaste una palabra que me quedó pensando y era que después de esas 3 o 5 horas, ¿no? Ya por la mañana, arrancaba tu vida. Arrancaba después de eso tu vida como a jugar, a encontrarte con eso que te gustaba. Entonces arrancaba tu vida, entonces era el momento donde tú empezaste a encontrarte con más profundamente con esa pasión del tema de la naturaleza. Yo también quería profundizar ahí un poquito en cómo, pues, en cierta forma Mateo vivió como las 2 formas que una que es la estipulada, que
que parte yo creo que un poco más del miedo del padre de creer que el niño tal vez no va, del padre y la madre de que no va a leer, que es muy interesante ver que Mateo se empieza a enfrentar a esa nueva realidad como padre, ¿no? Que es diferente, empieza a mostrarle a uno un universo diferente. ¿Cómo también dentro de eso que dijo Ángela, cómo, cómo percibe esas dos realidades, ¿no? La realidad donde hay una enseñanza que parte desde un instructor o un profesor y esa enseñanza que partía del mismo Mateo cuando salía precisamente de esas clases, que creo que a lo que se refiere Ángela fue en el foro de la Universidad Nacional que Mateo hace referencia a eso, ¿no? Cuando se acaban las clases, ahí sí empezaba yo, ¿no? Ahí sí empezaba como lo Claro, bueno, ¿no? O pues sea, no, o sea, yo creo que si ustedes tratan de captar en qué momento hay energía, o sea, como ya así imparable, como un río imparable de interés, de pasión por algo, es en los momentos en que terminan las clases y yo digo, yo vi, o sea, como, era rico terminar la clase, era rico terminar y decir, ahora sí, venga para acá. Y venga para acá es hacer, ser yo, o sea, como, sí. Pues en cada etapa era algo diferente, muy pequeño era jugar mucho con mis hermanos, eh, pelear con mis hermanos también, jugué pelear como hermanos, que pues nos queremos mucho y jugué peleamos mucho. Y, y, y leer muchísimo, ver libros. Y cuando nos fuimos a vivir a la finca, era salir, inmediatamente salir y meterme en el bosque todos los días a encontrar cosas. Eh, me, encanta, me encantaba leer y me encanta leer todavía. Y pues sí, no sé, o sea, realmente ahí está. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Yo creo que me hubieran criado como me hubieran criado, todo hubiera terminado en que a mí me encanta la naturaleza y es lo mío. Y pues como dijo Erwin, eran unos momentos muy especiales. Nosotros teníamos esas 2 horas por la mañana y esas 3 horas por la tarde. No había calificaciones, las calificaciones no existían. También era un sistema donde uno se tomaba su tiempo y lo que estudiaba lo iba haciendo y lo iba haciendo bien y lo iba haciendo entendiendo y si no entendía, volvía a repasar y volvía a aprender y si había que quedarse en ejercicio de matemáticas 3 días, pues 3 días estaba uno en ejercicio hasta que entendía y de entendimiento era como el camino, o sea, no había como nos toca avanzar y ustedes lo hicieron regular, ustedes mal y ustedes no, o sea, era un sistema donde las cosas se hacen y se hacen entendiendo y se hacen a cabalidad, esa era la manera, pero era un tiempo pues que le dejaba a uno, imagínense, eran esas 5 horas y el resto, todo el resto del día juegue, pues, no había que estar en un transporte escolar tan yendo de un lado para el otro, era apenas termina esto, háganle y juegue y Mateo, surgen muchas preguntas, surgen ese tema del aprendizaje, por ejemplo, surgen preguntas en torno a algo que mencionabas ahora, que está relacionado con las teorías y las prácticas del aprendizaje invisible, ¿no? Cómo ahora, al empezar a ser padre desde hace pocos años, empiezas a ser más consciente de tu propio proceso de aprendizaje y lo relacionas con tus hijos. En ese sentido, y si bien, insisto, salen muchas preguntas y ojalá esta sea una de otras conversaciones, ya hemos tenido varias durante estos años, es de la manera más sincera posible, lo más sincero posible que puedas. Sabemos que la sinceridad está en desuso, pasó de moda hace tiempo en esta sociedad, pero de la forma más sincera que puedas, ¿qué consideras que vas a repetir con tus hijos como papá? Porque hay una mamá, ¿no? Como papá, ¿qué vas a repetir con tus hijos y que no repetirías de tu propia historia? Por ejemplo, ¿también le vas a imponer clases y le vas a enseñar o eso va a ser diferente con tus hijos? ¿Y cómo lo ve? ¿Cuánto se parece la mamá de tus hijos a tu mamá? ¿Cuánto se parece o cuánto no se parece en términos de cómo están acompañando ese proceso y cómo lo van a seguir acompañando desde esa perspectiva comparada de lo que tú has vivido y quisieras que vivieran tus hijos y lo que no quisieran que vivieran, de la forma más sincera posible, más precisa y sincera? bueno, pues
una cosa que hubo en mi casa es que mi papá fue una persona absolutamente presente, fue un padre presente al 100%. Y pues sí, yo pienso que ahí se generó algo, o sea, como eso es una cosa biológica, pienso yo, o sea, mi mamá iba a la universidad cuando estábamos muy pequeños y realmente la persona que estuvo con nosotros la mayor cantidad de horas y pues sí estuvo ahí, fue mi papá y ahí se generó un vínculo entre pues mis hermanos y yo con él imborrable. Yo siento que con muchas personas ese vínculo se genera más con la mamá y hay como una especie como de enamoramiento por allá psicológico, no sé, como con la mamá. En mi caso esa figura era más con el papá, como y me encantó, o sea, digamos, él siempre está ahí, o sea, como un ancla de seguridad y yo repetiría eso 1000 veces. A mí me encanta estar con mis hijos, me encanta cuando los veo jugando, cuando se me suben encima, es que uno no puede estar de un lado sin que se le suban encima, que también me gusta ver fotos de osos y de leones y de todos animales imaginables, monos, como que subirse encima de la mamá o subirse encima del papá es como lo más mamífero posible, ¿no? Es animal. Y yo lo veo con estos locos que también están por ahí, se le empiezan a trepar a uno y me encanta tenerlos trepados. Llega Martín por las noches y pues tiene 2 añitos y un poco y él desde hace varios meses está que viene y se sube en nuestra cama, pues ya duerme en su cuarto y se duerme con mucho gusto, pero él le encanta dormir con nosotros y nosotros es como, ¿por qué no? ¿Por qué no tenerlo acá? También es como más mamífero, dormitos espichurrados en montañita y me encanta cogerle el piecito. Como esa cercanía de estar con ellos que yo sentí también con mi papá, ser un papá presente, lo repito. O sea, lo repito ahora y siempre. Pero, bueno, va muy de la mano con esto que voy a decir pero mi manera de querer repetirlo es muy diferente a la que hubo en mi casa en como en el cariño, en el contacto físico, más bien el contacto físico. Mis papás son personas como muy frías. Mi mamá ha trabajado mucho eso, ella ha cambiado mucho pero nosotros no nos abrazábamos, no nos dábamos un beso, no existía ese cariño físico y con mi hermana hablábamos mucho, ya grandes, de 20 años, y no nos gustaba y queríamos otro, nuestra aspiración era otra. Somos como personas como con un cuerpo que pide ese cariño y no lo teníamos en la casa y pues siento que es lo que en esta generación, lo que yo puedo hacer, me puedo dar el gusto, es tener ese contacto con los chiquitos, que se me suban encima, abrazarlos, decirles que los quiero mucho, ser emotivo también, o sea, ser expresivo en las emociones, que pues en mi casa mi papá era una persona súper amarga, como para él el amor era como no, una palabra detestable, pues también debe ser una respuesta a muchas situaciones que él vivió, pero digamos esa acidez no va conmigo y pues siento que ahora es como el momento de hacer otra cosa. Igual no me hago ilusiones. Yo creo que ningún padre se puede hacer muchas ilusiones porque no importa qué haga uno, los hijos siempre van a poder reclamarle algo y siempre la siguiente generación va a poder ser educada o criada pues de corrigiendo algo que pues que no les gustó de la crianza. Yo siento que no existe la crianza perfecta. Existen las crianzas que se hacen lo mejor posible dentro de las circunstancias posibles de una persona, y no estoy hablando de las circunstancias económicas, sino estoy hablando mucho de qué tan bien está uno o qué tan sincero está uno con uno mismo y qué tan, no sé, es que el ritmo de vida es loco, o sea, yo siento que todas las decisiones de vida, si uno tiene un trabajo que le implica estar fuera de la casa y viajando por todos lados y trabajando 12 horas al día, pues es obvio que no va a poder estar mucho con los hijos, puede que les va a poder dar otras cosas. Entonces, estar con los hijos y estar presente implica también un estilo de vida, pues es diferente, o sea, es algo que como que va por todas, trasciende todas
atraviesa todas las decisiones que uno toma en la vida. Mate, no sé tú me vas a pero hablar. sí que quería preguntarte, bueno, allá nos enlazas un poco con el tema de la crianza, lo que repetirías o no. Me imagino que ustedes ya han hablado con la pareja sobre si los niños van a entrar al colegio o no, van a estar presentes en el colegio. Yo creo que tú lo manifestaste, que si ellos querían lo iban a acompañar, pero pues según lo que nos dices, van a estar en casa. Ahí quería hacerte una pregunta y es que nos contaras un poco cómo realmente apareció todo ese proceso ya un poco más estructurado de lo que tú haces ahora, ¿no? Cómo aparece y cómo empiezas a vincularte y a encontrar a las personas que tú querías y en qué camino. O sea, tú en algún momento buscaste un lugar para aprender, buscaste a personas para aprender, tutores, o simplemente ibas, como lo has mencionado, caminando, viviendo y empezaste a vincularte con ese aprendizaje, o lo buscaste de alguna manera, buscaste a otros, a otras para aprender. Bueno, ahí habría dos etapas. La primera es desde que nací hasta los 16 años, fue un aprendizaje muy mío, un aprendizaje donde pues leía libros donde decía, no sé, cómo se hace un diario de campo. Y yo, ¡ah! Yo quiero hacer un diario de campo. Y tenía un cuaderno y empezaba a copiar lo que veía en el libro. Entonces decía, lo más importante es que una observación venga acompañada de una fecha y de un lugar. Y yo, no se me puede olvidar, la fecha y lugar. Subachoque, 16 de junio de 1994. Hoy vi el pájaro, no sé qué, nunca lo había visto, tiene una garganta, no sé qué es. Aparece una nota de 2 años después escrita así como con una caligrafía muy pulida que me había enseñado mi mamá. No sé qué fecha de tal y tal. Todos esos cuadernos los tengo todavía. Ya averigüé cómo se llama el pájaro. Es una reinita, no sé qué, Dendroica fusca. Cerrada paréntesis, ya sabía que había que abrir paréntesis. Como que empecé a copiar cosas que veía que hacían los naturalistas, como libros que decían cómo observar la naturaleza, cómo estudiar la naturaleza, y entonces empecé a hacerlas y me quedó gustando. Y entonces claro, en ese libro, por ejemplo, decía cómo hacer un herbario. Y entonces, para mí un herbario era una hojita de papel donde yo prensaba en un cuaderno una matica, después la pegaba y con cinta pegante la pegaba. Y de los 16 años en adelante, fue la primera vez que entré en contacto con otras personas que les gustaba lo que yo hacía. Eso fue por medio de mi mamá. Mi mamá siempre fue como la alcahueta de todo lo que tiene que ver como con los libros en la casa y como con el conocimiento así como de escrito, y a ella le encantan los libros y ella sí me consiguió todos los libros que pudo, y algunos de los mejores que tengo además, o sea, impresionantes la calidad de esos libros que pues yo siento que era una época donde se hacían, no era tan digital, se construía el conocimiento tal vez un poco más despacio, pero encuentro en esos libros a veces era el resultado de la vida de una persona, un libro que uno compraba, no era un proyecto de un año o de un año y medio, y se nota, o sea, hasta el día de hoy digo, estos libros son increíbles. Pues bueno, tenía muchos libros que amé y que amo, pero ya mi mamá se estaban acabando las opciones y se le ocurrió ir a la Universidad Nacional. Y dijo, en la Universidad Nacional seguramente allá en el Instituto de Ciencias Naturales, en la biblioteca, algo conseguiremos. Y bueno, y fuimos y fue como todo, no sé, es que fue una manera muy ingenua de hacer las cosas si uno lo piensa desde una perspectiva de la formalidad, pero esa misma ingenuidad le daba como el poder de poder hacerse las cosas que de otra manera no se hubieran podido hacer. En ese ingreso, pues esa primera como entrada al mundo académico, pues tuve la fortuna de conocer a Gary Stiles, que es profesor de ornitología de toda la vida, ya de la universidad, y pues nos caímos muy bien, y él pues le dijo a mi mamá, chévere si Mateo se inscribe en la Asociación Bogotana de Ornitología, un grupo de personas que saben observar aves. Y ahí pues me inscribí y empecé a hacer salidas con
con pues, personas que le encantaba observar aves como a mí, que usaban binóculos, que sabían identificar los pájaros, y empecé a compartir un primer conocimiento. Había unas plantas en la finca que yo no sabía qué eran, y entonces me dijeron, ¿por qué no va al herbario nacional? De pronto alguien lo puede orientar. Y entonces yo cogí el herbario que les cuento, de hojas de papel, pegado con cinta pegante, y fui al herbario. Me encontré con otra persona que pues fue un gran mentor mío, con José Luis Fernández, un español botánico, pues que en esa época era director del Herbario Nacional, y él, yo creo que él me vio y él se acordó de él mismo cuando tenía mi edad, porque él también era una de esas personas que nacen de vez en cuando en el mundo, que son naturalistas desde que nacen, y él hizo un catálogo de sus plantas de una región de España, donde encontró, no sé, como 800 especies de plantas. Ese fue como su trabajo de grado en la universidad. Y me vio a mí llegar con ese herbario y todo, y él como que me regañó de una manera muy amorosa, pero básicamente me dijo, pues bueno, es como eso, o sea, este es un herbario profesional y los herbarios tienen estándares y las plantas no se montan con cinta pegante, se montan, o sea, hay unos estándares, tienen que venir montadas en cartulinas de tanto por tanto y tienen con un papel así, o sea, como que me dio una información que yo no conocía y yo quedé como súper, y me ayudó a identificar mis plantas. No Mateo, era muy... Mateo, permíteme, intento plantear una posible, digamos, distanciamiento que tengo referente a lo que decías hace un momento. Y decías una frase así como que un naturalista no nace todos los días, ¿sí? Lo que quiero plantear en ese sentido es que en ese trabajo que venimos haciendo hace más de 15 años de investigación sobre formas de aprendizaje no convencional, lo que nos hemos encontrado son con muchas historias ya de jóvenes, ¿sí? Que les han permitido mantener la conexión con sus entusiasmos, con sus verdaderas motivaciones intrínsecas, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues hay muchos más jóvenes que están conectados probablemente con ese deseo de encontrarse con el oso, o encontrarse con el venado, o encontrarse con las aves o con las plantas. Lo que pasa es que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes desde muy temprana edad les castran la posibilidad de poder orientar su búsqueda de conocimiento a partir de esos entusiasmos verdaderos y esas motivaciones intrínsecas. Lo que estoy tratando con esto de concretar y de forma muy resumida plantear es que es evidente en el caso tuyo que por más que tu mamá y tu papá tenían unos intereses al principio y querían que ustedes supieran unas cosas, bueno, entre otras cosas, tu papá le interesan las matemáticas, los computadores y un hermano tuyo se dedicó a eso, ¿no? Se dedicó a eso. Eso se ha estudiado, esos vínculos, lo que mencionas de los vínculos de afecto y luego cómo se continúa construyendo el proyecto de vida de cada uno de los hijos e hijas, porque no es que sean totalmente diferentes, pero tienen momentos y particularidades. En este sentido, Mateo, es evidente también con lo que dices que hasta los 16 años estuviste protegido de no esas interferencias que tienen la mayoría de los niños y niñas. La mayoría de niños y niñas tienen desde muy temprana edad interferencias de agendas de muchos adultos que tratan de imponerles lo que ellos asumen que tienen que aprender. Entonces, a los 16 años, tu entusiasmo y tu motivación intrínseca era lo suficientemente fuerte para, como lo decía ahora Ángela y Felipe, ir a buscar aliados, no para que te dijeran qué hacer en la vida, no para que te dijeran qué hacer en la vida, sino para que te ayudaran a lo que tú ya tenías claro que querías hacer en la vida. Hoy en día estamos encontrándonos con jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que han tenido experiencias similares a las tuyas, que se les han cuidado sus intereses. No todas las familias que dicen educar en casa lo hacen de esta manera. Muchas familias son adoctrinantes en lo político, en lo religioso, en la lógica esa del éxito y al contrario,
también intervienen y frustran, castran muchos de esos verdaderos entusiasmos de los niños y niñas. Pero es muy interesante este fenómeno, cómo está mostrando jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17 años que ya tienen su agenda, tienen su propia agenda, y lo que buscan, como tú nos relatas de forma tan interesante en esa experiencia tuya, es aliados, buscan es aliados para el aprendizaje. Que eso me lleva a una pregunta que aquí vamos a ir como recopilando algunas preguntas del chat, que dice Claudia Tatiana Guarín, que es muy interesante, que es respecto a la socialización, ¿no? Ella dice, el tema de la socialización es algo que preocupa mucho a las familias que deciden hacer educación en casa. ¿Sientes que estar alejados de la sociedad tuvo repercusiones negativas en tu vida y en las de tus hermanos? Bueno, primero ahí se hago un mini desvío, muy mini, es lo que les decía hace un rato, que la forma como yo entiendo o ciertas ideas, como por ejemplo la palabra imposición que hablábamos antes, yo creo que yo la entiendo de una manera muy diferente. Bueno, puede que no solo yo, o sea, cada persona la entenderá de una manera, pero me doy cuenta que mi forma de entenderla puede ser distinta a la de las demás personas. Y la palabra socialización, a mí me parece, es de las palabras que o sea, tengo problemas con la palabra. Y por ejemplo, no sé, eso me pasa con muchas, por eso me gusta cuando el conocimiento se empieza a construir hablando y cuando uno mismo empieza a veces como a tratar de desbaratar un poco lo que uno sabe y volver a armarlo con otras palabras para no perder como los sentidos. La palabra pedagogía me parece horrorosa, o sea, como palabra me parece dolorosa, una palabra. Y por ejemplo, eso también es algo muy mío. A mí, yo creo que no es lo mismo que un niño monte a caballo y aprenda a montar a caballo a que vaya a clases de equitación. Para mí son dos cosas diferentes. Yo siento que una es sencilla, es orgánica, es la vida misma. Lo otro a mí me suena a una agenda. Y socialización me parece la palabra más horrorosa que yo pueda imaginarme. No es convivencia, no es amor, no es interacción, no es algo que yo en este momento esté construyendo, sino es un esperpento para mí. La palabra no, puede que sea algo personal mío, pero, pero no. O sea, para mí, yo soy una persona que quisiera que mis hijos no hagan natación, sino que naden. Y quisiera que monten a caballo y no que hagan equitación. Y quisiera que mis hijos sean personas que se relacionan con el mundo alrededor, incluyendo con las personas que están alrededor. Y no quisiera que hagan un esperpento que se llama socialización. Para mí socialización es un invento. O sea, ¿quién se inventó eso? O sea, no, es que no puedo con esa palabra. Es algo que viene de afuera y que viene a imponer. Ahí sí habla de una imposición, ahí sí empieza a revolcárseme algo adentro. ¿Quién me impone esa palabra? Pero bueno, digamos, relajándome, como yo soy una persona mucho más sociable, voy a usar la palabra sociable, que mis papás. Mis papás son personas que no son muy sociables, ellos no se sienten cómodos alrededor de muchas personas. Son personas como que por ciertas, no sé, peleas con el mundo, peleas con la sociedad, la idea de ellos, digamos, la solución de ellos fue irse replegando a un sitio donde construyeron, pues, su mundo, que igual nunca es solo de uno, o sea, eso también, uno nunca va a ser independiente, uno es una parte de una red. Y en cambio, mis hermanos y yo, todos, por alguna razón misteriosa, salimos mucho más conectados con el mundo que nos rodea, con más necesidad de estar cerca de otras personas. Y pues mucho de ese momento de salir de donde los papás y de buscar otras cosas era esa necesidad también de estar más cerca de otras personas.
Entonces ya, solamente por eso, pues el hogar en el que van a crecer Arturo y Martín es mucho más cercano. Ha sido en estos 4 años de vida, han tenido mucho más contacto cercano con otras personas que nosotros en muchísimos más años. O sea, pero no sé, como que tampoco, yo quiero que eso se vaya construyendo, no quiero ponerlo como agenda, no quiero que la socialización se vuelva cuántos minutos, cuántas horas, qué estamos haciendo, cómo es el plan, cómo es eso. O sea, vamos entonces a dedicar tal y tal a educación física y tal otro horario a aritmética, conjuntos y tal otro a socialización. No quiero que eso se vuelva algo así. Quiero que, no sé, quiero otra cosa que posiblemente algunos de los que usen la palabra también estamos pues hablando de lo mismo, pero va a ser algo mucho más orgánico. Esto, bueno, me llevaría también a otra pregunta que es como para ir avanzando un poco en la forma de aprendizaje. En algún momento, bueno, Mateo, tengo entendido, a los 18 años hizo su ICFES y validó todo el bachillerato, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo fue ahí en ese momento? Eh, Tengo entendido que hay como un interés, entre comillas, de ingresar a la universidad, pero al fin y al cabo no se hace, ¿no? Mateo decide no ingresar a la universidad, ¿no? Eh, Haciendo aquí como un revoltijo también yo no, hasta ahora estoy aprendiendo a hacer preguntas, pero es muy interesante lo que dice de la socialización, Mateo, me parece muy interesante. Nosotros los que acompañamos hijos e hijas en procesos de aprendizaje libre, que llamamos nosotros, que realmente creo que no debería llamarse libre, sino aprendizaje, ¿no? Eh, Vemos todo eso, ¿no? La socialización no es una imposición tampoco, es algo que se va dando y que me parece interesante, que también creo que es un tema profundo y es que tal vez en el fondo ese respeto hacia ese aprendizaje y esos intereses, por ejemplo, de Mateo, hacen que tenga ganas de conocer ese mundo, de que quiere ir a descubrirlo, a diferencia muchas veces de cuando a uno le coartan todos estos intereses y más bien tiene miedo de salir al mundo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, era, ¿cómo es esa decisión y por qué Mateo decide no ingresar a la universidad? Bueno, lo de la universidad es bien interesante porque yo siento que mis papás, aunque nos educaron en la casa, nos dieron clase ellos mismos, como que todo se hizo pues no sé, sin ir a un colegio. Ellos sí querían que fuéramos a la universidad. Yo siento que esa aspiración siempre existió y estaba ahí. Y curiosamente, y eso sí fue, como yo lo veo, algo imprevisible, algo que no se esperaban ellos y pues nosotros tampoco, fue que ninguno entró en la universidad. Fue como una sorpresa que descubrimos todos en el camino. Y pues puede tener diferentes pequeñas o grandes causas externas, pero realmente existía el apoyo, existía la intención y nosotros hicimos el ICFES con la intención de validar el conocimiento y de hacerlo, y hubiéramos podido hacerlo, pero no lo hicimos. Y como yo lo resumo es que la forma de vivir, el ritmo, la velocidad a la que uno vive, pues habiendo sido educado como yo fui educado, a la que yo vivía, a la que andaba, a la que había aprendido a aprender las cosas y a vivir la vida también era muy diferente. Para entrar en la universidad uno tenía que estar andando a X revoluciones, pero yo andaba a otras diferentes, era como un motor que funcionaba distinto. Tenía 18 años y estaba, entonces, por el grupo de observadores de aves, me propusieron participar para escribir un libro de aves de la sabana de Bogotá. Yo ya llevaba 2 años escribiendo para el boletín de la ABO
y como escribía bien y pues les gustaba lo que escribía y tenía como, no sé, como que les gustó a varias personas cómo escribía, me propusieron participar en el proyecto de escribir la guía Aves de la Sabana de Bogotá. Y en ese proyecto conocí a un profesor del Colegio Nueva Granada, se volvió amigo mío, un señor, no sé, en esa época tenía 40 y tantos años, y él me propuso hacer una guía de plantas del colegio, de los árboles y arbustos del colegio, y de la quebrada la vieja que queda ahí al lado. Y yo, listo, hagámosle. Y entonces tenía 18 años y 2 proyectos de escribir libros. Y así empecé, o sea, empecé por otro lado completamente diferente. Empecé como una persona que llevaba ya sus años escribiendo, llevaba varios años reuniendo observaciones sobre aves, sobre árboles y que podía escribir, ya lo estaba haciendo, escribir sobre ellos. Y empecé así y pues ya yo dije, no, pues por aquí fue, o sea, entro en la universidad, una cosa, digamos, que en ese momento intuí, yo no puedo decir que haya podido, no sé, tomar una decisión muy basada en, no sé, en la experiencia, porque tenía 18 años, pero yo intuía que ese camino era más para mí, más porque estaba sucediendo y porque me gustaba, eh, y no iba a ser para mí, por ejemplo, estudiar una carrera y tener un puesto en la academia. Como que el título dejó de ser interesante, no lo fue. Yo dije, ese no va a ser para mí. Y me fui por otro lado y por ese otro lado me fui. Así fue. Mateo, ya has pronunciado 2 o 3 veces la siguiente frase y también ahí quiero provocarte para otras conversaciones en los próximos días, semanas, meses, años. Dices, por unas misteriosas razones. No, los que nos hemos dedicado a estudiar sobre aprendizaje podemos entender, y los que quieran también, y lo estás haciendo ahora con tus hijos, entender las razones por las cuales ustedes hoy en día son más sociables que tu madre y tu padre. Yo aprovecho solo para... Son formas muy restringidas de describir realidades, de describir fenómenos, pero recomiendo 3 películas para ver contrastes de lo que puede ser la educación sin escuela, que puede ser también muy riesgosa, puede ser muy riesgosa. Hay que hacer esa advertencia. Hay familias que dicen estar haciendo educación en casa y hay muchas evidencias que muestran que están maltratando a los niños y niñas, no solamente de forma física, también de forma psicológica, imponiéndole a esos niños y niñas las agendas exclusivas de las madres y los padres. Pero voy a mencionar 3 películas. Muchas familias que dicen educar en casa se molestan cuando recomiendo la película Canino. Esta película me la recomendó precisamente el hijo de Estanislao Zuleta, Pepe Zuleta, José Zuleta, para mostrar lo que puede llegar a ser un tipo de educación en casa peligrosa, castradora y mucho más. Se llama Canino, ojalá la vean las personas que no la han visto. Otra que puede ser un poco fantasiosa, interesante, Capitán Fantástico, es interesante verlo y la recordé por lo que mencionabas ahora, entre comillas, de la socialización, o sea, cómo unos niños, niñas y jóvenes que estuvieron supuestamente aislados en una montaña, luego rápidamente se adaptan a diferentes contextos. Y una tercera reciente que es muy interesante, dirigida por el hermano de Andrés Stern, La vida sin escuela, muy interesante. Yo creo que si uno pudiera ubicar a Mateo entre Capitán Fantástico y La vida sin escuela, pero no vamos a entrar en esos detalles. A partir de lo que acabas de terminar diciendo, quiero leer, hay muchas preguntas, ya casi vamos a acercarnos a la despedida, pero hay una pregunta que tiene que ver con lo que decías, una de las preguntas de las que han planteado las personas de la audiencia. Profesionalmente, en el campo laboral, ¿cómo has podido desempeñarte sin necesidad de títulos? La restricción económica, la retribución económica ha sido desigual frente a los que sí tienen titulación. ¿Cómo es eso en concreto? ¿Cómo lo estás viviendo, Mateo? ¿Cómo lo has vivido? Pues yo creo que yo he sido muy afortunado. De pronto después alguien, un estudioso también como Erwin, me dice, no, usted no ha sido afortunado
está estudiado que las cosas funcionan de tales y tales maneras. Pero como no sé eso, digo que es misterioso o afortunado, pero no, la verdad es que he tenido una forma de vivir la vida laboral también muy, muy diferente. No fui a la universidad entre, pónganle los 18 y los 25 años, me dediqué a hacer un proyecto con la Universidad Nacional, un proyecto, pues digamos, con el Herbario Nacional, con José Luis Fernández, de catalogar todas las plantas del Valle de Subachoque. Recogimos plantas, las dejamos en el Herbario Nacional, publicamos en la revista Caldacia del Instituto todo ese catálogo. En esos años metió en el herbario, aprendí, mejor dicho, al derecho, al revés, cómo era toda la flora de esta región, pues hasta el punto que hoy en día casi que no hay una planta, por más microscópica que sea, de las no sé cuántas haya, pero 1500 o más especies que pueda acá que yo no la reconozca. Aunque bueno, siempre hay una por ahí escondida que uno dice, uy, esta cosa que es, pero digamos, o sea, eso fue unos años de conocimiento súper, de aprendizaje muy, muy dirigido a algo que me interesaba mucho. Y después de eso empecé, por los distintos trabajos que les he contado, pues no eran trabajos porque no me pagaban, pero hacer el libro del Aves, hacer el libro de las plantas del Colegio Nueva Granada. Después, pues fui conociendo personas y esas personas que fui conociendo siempre me fueron abriendo puertas. Conocí a algunas personas que pues eran los fundadores de la Fundación OPEPA, a Nicole Sanguen, a Camilo Camargo, a Luis Camargo, a Catalina Sarabia, y ellos, pues simpaticé mucho con ellos y me dijeron, ¿por qué no pasa un día por la oficina? Y entonces conoció OPEPA, pues que es una fundación que hace salidas con colegios, educación al aire libre, me gustó mucho, terminé tomando pues el curso de instructores y durante varios años estuve saliendo con OPEPA y pues mostrando, enseñando, acompañando a los niños, sobre todo a los chiquitines que me encantaban, de colegios, curiosamente, ¿no? Acompañando a pequeñitos que estudiaban en colegios a salir al campo a conocer los sitios, a aprender sobre ellos. Y pues eso fue una experiencia muy chévere. Estuve ahí varios años, fue como mi primer trabajo y después empecé a hacer ya el trabajo que hago hoy en día. Yo hago consultorías ambientales, hago trabajos casi siempre es con el sector privado, con dueños de fincas, dueños de eso, de una reserva natural, que quieren saber qué tienen, qué animales, qué plantas hay acá. Quieren darlos a conocer, de pronto quieren dedicarse al turismo y quieren mostrarle, bueno, vamos a hacer una guía de las especies de este sitio. O que, no sé, es una persona que tiene una finca que tiene una quebrada, pero la volvieron nada en años pasados y quiere saber cuáles son los mejores árboles para sembrar. Trabajo con arquitectos paisajistas también pues en zonas urbanas que quieren hacer un jardín, pero que el jardín tenga también, no solamente que sea lindo, sino que tenga un sentido ecológico, que tenga las mejores plantas. Y yo no sé, o sea, realmente llegué ahí, ya sabía, ya había hecho vivero desde que tenía 16 años en la finca, había restaurado un bosque, pues ya cuando me fui de la finca ya tenía el bosque creciendo en la finca. Pues mis primeros hijos fueron robles que ya tienen 17 metros de alto y ya casi no alcanzo a abrazar. Como que pude tener la oportunidad de hacer experiencias muy rápido y mi hoja de vida se fue construyendo basado fue en esas experiencias. No era como estudié tal en tal sitio y después hice una maestría en tal otro y después hice esto, sino es Mateo Hernández que escribió este libro, que escribió este otro libro, que publicó el catálogo de plantas de Subachoque, que trabajó tantos años en esta fundación y que restauró el bosque acá y que hizo esto y que ha trabajado en esta, y así me fueron después contratando pues como increciendo tal fundación, tal otra, bueno, terminé también en el Instituto Humboldt y así, pero fue todo como ton, haciendo cosas y haciendo cosas y así se ha ido construyendo la hoja de vida, pues que yo siento que
no sé, tampoco ha sido una carrera por su hoja de vida, pero me funciona muy bien para lo que yo necesito. Eh, yo, eso, no me consideraría una persona rica, pero realmente vivo cómodo. O sea, digamos, como les decía, vivo en arriendo y no tengo carro, en parte porque no, pues no, nunca me ha gustado mucho manejar, pero como rico, voy a un restaurante, pues cuando se puede ir a restaurantes, eh, viajo al campo, eso, o sea, vivimos cómodamente, tenemos todo lo que necesitamos. Mateo, No sé, mira, sí, nos queda como poco tiempo y hay una cantidad de preguntas y es muy interesante todo lo que dices, porque mira que en casi que todo lo que hemos investigado del tema del aprendizaje has nombrado cosas muy puntuales que a ti te sucedieron, como la curiosidad, la observación, como el respeto a tus intereses, aunque bueno, con las características muy puntuales que contaste sobre tu padre y tu madre, el tema de la socialización que tocaste, otro aspecto tan importante que no es algo que se tenga que vivir de cierta manera en cierto espacio a cierta hora, ¿no? Sino que es producto también de la vida misma. Son características que tú has nombrado para que el aprendizaje suceda. Entonces, mira que en ese sentido también muchas de las preguntas es que todo eso sucede fuera del colegio, fuera de la universidad, y tú has nombrado acá la cantidad de cosas que han llegado y han sucedido en tu vida y que parece, pues no sé, también quería preguntarte eso, que tiene que ver el bienestar, no solamente con lo que, para que los niños, las niñas y todos aprendamos, ¿no? El bienestar, sino también eso que tiene que ver con que tú puedas hacer lo que se te dé la gana, a la hora que tú quieras, como lo quieras hacer, ¿no? El bienestar, el vivir tranquilo, ¿no? Que también relacionábamos hoy con que es una carrera a conseguir más diplomas, más títulos, para conseguir algo que llaman éxito o felicidad, ¿no? Entonces, otra cosa que quería también preguntarte, para ti, ¿qué es eso? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo podrías hablar desde tu experiencia esa palabra que tanto preocupa a los padres y a las madres? Es, quiero que mi hijo y mi hija sean exitosos, ¿no? Entonces, y que está muy relacionada con la universidad, ¿no? El que entra a la universidad va a lograr el éxito, ¿no? el tema del bienestar, ¿no? Esa tranquilidad, que si es eso de estudiar y ganarnos los títulos y estar en esa carrera por conseguir cosas, es lo que nos va a dar ese bienestar, esa tranquilidad. pues es una pregunta también que nos puede tardar muchísimo tiempo responderla porque básicamente es casi que la esencia misma de la sabiduría, o sea, es poder vivir bien y estar bien. Y yo siento que no existe una receta, sino es más bien un equilibrio. O sea, indudablemente uno necesita dinero y necesita comida y necesita salud y necesita, no sé, como un propósito, o sea, son muchas cosas, tiene que haber un equilibrio entre todas para que pueda haber un bienestar. Yo no creo que pueda haber un bienestar donde haya ciertas ausencias, o sea, o bueno, uno tendría entonces que suplirlas, no sé, con alguna sabiduría o una fuerza interna. Pero yo creo mucho en el bienestar, es como un equilibrio. Y por ejemplo, ahora que lo hablaban, eh, no sé, ya que hemos hablado de imposiciones y otras cosas, por ese lado también van los equilibrios. Los equilibrios son, yo no puedo hacer siempre lo que me dé la gana. O sea, es impresionante que diga yo esto, pero uno tiene, no puede haber bienestar si todo el tiempo estoy haciendo lo que otros quieren de mí o lo que una sociedad quiere de mí, no puede haber bienestar. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando solamente en mí y en qué quiero yo, tampoco puede haber un bienestar. Tiene que haber momentos donde digo, tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo y no me gusta hacer la declaración de renta, pero la tengo que hacer y la tengo que presentar a tiempo. Y, 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 y bueno, no me gusta mucho pensar en esto o hacer tales cuentas o esto, pero toca hacerlas porque toca hacerlas. Y, o sea, sí creo que hay unos, no sé cómo llamarlos también, pero como hay unas cosas que le tocan a uno y a uno le tocan y ojalá pues que uno las puede abordar no solamente desde el me tocan, sino, no sé, desde otros lados también.
Pero si no le gustan y le toca, pues le tocó y hágalas también. Y yo creo que eso es parte de la sabiduría de la vida, es equilibrar. Entonces, yo no creo que también seguir una vía unilateral sea el camino a la felicidad. Y si uno entiende éxito como llegar encima de todo el mundo, pues de pronto uno lo puede conseguir, pero en ese sentido éxito sería diferente de bienestar. Si uno valora el bienestar por encima de cualquier otra cosa, llegar a él sería tener éxito. Y también, pues yo lo enfoco mucho así. Yo sí quiero lograr un éxito, pero el éxito al que quiero llegar se acerca mucho al bienestar. Quiero estar bien, quiero tener suficiente para vivir, pero también muchísimo tiempo para hacer mis cosas y quiero, no sé, pues estar conectado con las demás personas. Y ese es el bienestar para mí. Puede que para otras personas sea diferente. Y por ejemplo, ahora que con Arturo y con Martín, quiero que el camino esté medio marcado, pero que el camino también lo puedan decidir ellos mismos. Hablar de estas cosas, de esto que estamos hablando, todo lo que hemos hablado, hablarlo con ellos también. Así como pues me acuerdo mucho que mi papá lo hablaba con nosotros y nos preguntaba mucho qué es el éxito y qué es el fracaso, como piensen ustedes, no hay una respuesta, sino había muchas preguntas abiertas, pues también dejar preguntas abiertas para que pues cada persona pueda buscar cuál es su éxito o cuál es su bienestar o a dónde quiere llegar. Mateo, pues surgen muchas más preguntas. Yo quisiera en este momento decir algo que ya hace un tiempo te lo he dicho a ti y se lo he dicho a otras personas. Estamos muy acostumbrados en esta sociedad nuestra colombiana y latinoamericana a veces a mirar más hacia el norte y ver lo que no somos capaces de ver aquí al lado, ¿no? Yo ya reconozco, por ejemplo, este proceso tan interesante de André Stern, el francés franco-alemán, que dice: soy un niño de 47 años que nunca ha ido a la escuela. Yo te he hablado de él, Mateo, y tuve la oportunidad de conversar un rato con André hace 2 años que coincidimos en un evento en Moscú. Inclusive le dije que lo íbamos a invitar, pero pues hoy en día hace parte ya de una empresa muy comercial. Sin embargo, lo que vengo diciendo es que tenemos que mostrar a nuestros paisanos. O sea, Mateo es una experiencia tan o más interesante que la de André Stern, y en ese sentido, esto para seguir invitando a Mateo que continuemos conjuntamente en este ejercicio de reflexionar sobre el aprendizaje, sobre cómo aprendemos, y de forma colaborativa nos seguimos ayudando entre los que estamos aquí conversando y muchos otros sobre pues cómo sucede el aprendizaje, porque no es por razones misteriosas, no, hay prácticas y razones concretas por las cuales aprendemos y decidimos sobre diferentes aspectos de la vida. Yo no creo que todo se pueda entender al 100%, pero estudiando sobre crianza y aprendizaje de educación, vamos a seguir encontrando las causas principales de las posibilidades del mejor vivir, como lo decías ahora, y también las causas principales del mal vivir. Tenemos ya que terminar. Hay que agradecer a muchas personas de la audiencia que tienen preguntas, pero precisamente por eso insisto en que vamos a seguir conversando. Ojalá Mateo nos acepte pronto otra invitación a profundizar sobre alguno de estos temas. Nuevamente, pues agradecer a Ángela María y Felipe por esta parcería que tenemos en este proceso de desescolarización colaborativa, a Andrea Castaño del proceso de Educaciones Alternativas en Cali, que sin ella no fuera posible esto técnicamente, y su interacción con la audiencia, nuevamente al Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, desde donde seguimos haciendo la investigación acción sobre educaciones alternativas y educaciones sin escuela. Y bueno, pues nuevamente, con muchas ganas de seguir conversando. Muchas gracias y hasta una... Muchas gracias. Hasta una pronta. El próximo martes vamos a conversar precisamente con el director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, el profesor Fabián Acosta. Es considerado uno de los principales juventólogos en Colombia, y
cada vez más interesado en este tema también de la agencia de los jóvenes en torno a los temas de educación y aprendizaje, y vamos a tener una conversación muy animada también el próximo martes con él. Y bueno, nuevamente, Mateo, muchas gracias, y que este vínculo continúe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Erwin, también, Andrea. Chao. Gracias, Erwin. Gracias. Que descansen. Gracias. Gracias.